Hola, mi nombre es Luis Bueno. Bienvenido. Hola, mi nombre es Luis Bueno V. He escuchado decir que nadie sabe lo que es la gravedad, pero puede observarse en lo cotidiano. Bueno, tengo una teoría. Quisiera evitar la parte matemática debido a que cualquier buen físico podría formularla en base a lo que voy a exponer. Primero, hay que partir de la ley de la inercia, en la que se dice que para que un objeto en reposo, en el vacío, adquiera movimiento, es necesario aplicarle una fuerza, F. Y para que un objeto en movimiento, en el vacío, se detenga o se quede en reposo, es necesario aplicarle una fuerza, F. Segundo, la disposición del espacio-tiempo, se la puede ilustrar de forma comprensible si, después de representarla como un tejido que se deforma ante una masa, se generalizan estos efectos pero utilizando una ilustración diferente. Llenamos un vaso de agua e introducimos una esfera con menos 100% de flotabilidad, de manera que no se vaya hasta el fondo sino que se mantenga suspendida entre el agua. Ahora, así como el agua se dispone sobre toda la superficie de la esfera, de esta manera se dispone el espacio-tiempo sobre la materia. La esfera en el agua de hecho deforma el interior del agua debido al espacio que ocupa en ella. Tercero, el mecanismo para que un objeto orbite alrededor de otro es básicamente este. Si un objeto es puesto en movimiento con una fuerza de 10 a la x newton, adquiere una velocidad x. Si este objeto entra en el espacio-tiempo deformado por otro mayor, podría pasar de largo o quedarse atrapado dentro de él, el espacio-tiempo deformado, y empezar a orbitarlo. El radio de esta órbita será de acuerdo al impulso inicial del mismo, entre otras consideraciones. Ahora bien, por inercia, si yo detengo el objeto orbitando en un punto X de su órbita, ese objeto debería quedarse exactamente donde lo detuve, sin ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, a menos que se le vuelva a aplicar una fuerza para ponerlo nuevamente en movimiento. La realidad es que las cosas caen siempre, por lo tanto, se ha aplicado una fuerza a dicho objeto en reposo. Esa fuerza es la gravedad. Entonces el espacio-tiempo y la gravedad son entes de naturaleza diferente pero con la capacidad de interactuar de manera que exista cierto orden o armonía entre ellas. La evidencia física sigue demostrando que la gravedad es una fuerza aunque las matemáticas sean precisas en la práctica. Esto sugiere que, aunque las matemáticas funcionan en la práctica, es la manera en que se interpretan las fórmulas lo que se debe analizar, es decir, si estamos entendiendo las cosas de manera apropiada. Sin esa fuerza de la gravedad no existiría materia debido a que no podría condensarse, como no lo haría el agua sin una gravedad apropiada. Pero, ¿de dónde proviene la gravedad? De la fuerza magnética de cada átomo. Cada átomo contiene una fuerza magnética. La materia está constituida por átomos. Más átomos equivale a más materia. Más materia equivale a más fuerza magnética. Es la gravedad lo que separa a la materia del espacio-tiempo. La materia en realidad navega o planea en el espacio-tiempo, como lo hacen las aves en el cielo. Algo así como una sustentación espacio-tiempo. Esto plantea una cuestión. ¿Qué sucedería si la materia se quedara en reposo en relación del espacio-tiempo? ¿Caería hacia alguna parte? ¿Se dirigiría hacia algún lugar? ¿O se mantendría allí hasta que algún campo gravitacional lo alcance? Evidentemente, no hay manera empírica de comprobarlo. La fuerza con que un núcleo atrae a su electrón es lo que percibimos como gravedad, solo que esta es en realidad una fuga o escape mínimo de la fuerza en el interior del átomo. Podría decirse que tanto la gravedad como el electrón viajan a la velocidad de la luz. El electrón, aunque es casi igual en velocidad, no estará siempre en el mismo lugar y es en ese minúsculo instante en el que se da esta fuga de fuerza de atracción,
pero es tan mínima que no se la percibe de la misma manera en que se la percibe cuando se crea un campo electromagnético en un solenoide. Cuando un conductor eléctrico es sometido a una diferencia de potencial, sus electrones se desvían de su órbita y es en ese momento que, aunque muy minúsculo aún, se incrementa el tiempo de fuga de fuerza de atracción y su campo de interacción se expande, lo que la hace apreciable a nuestros sentidos. Se hace a través de todo el conductor. Siendo esta la evidencia, podría decirse que un electrón procurará estar siempre en la dirección o sentido de la fuerza que lo atrae, impidiendo a su vez la fuga. Cosas que se pueden estudiar en la dirección y sentido del campo electromagnético de un conductor eléctrico. Desde esta plataforma, va disminuyendo el principio de incertidumbre de la física cuántica. Una aproximación a la realidad visible. Es necesario entender una cosa: la extraña similitud entre el espacio-tiempo y el agua líquida. La tendencia de todas las cosas es de viajar en línea recta, a no ser que algo las desvíe de su curso y o finalmente las detenga. Los fotones, sin embargo, no lo hacen así, pero no lo hacen porque están viajando a través de un medio, el espacio-tiempo, el cual es, como lo dirían otros, viscoso. Imaginemos una mota de polvo flotando sobre la superficie del agua. Nos daremos cuenta de que avanza al capricho de las ondas creadas sobre ella. Los fotones son partículas tan diminutas que el espacio-tiempo consigue afectar su trayectoria rectilínea para darle forma de onda. Objetos de mayor masa no podrían ser afectados de la misma forma. Esto se puede evidenciar en el hecho de que las ondas de luz mantienen una expansión relativamente constante, a través del espacio-tiempo, en su longitud, lo cual se asemeja a las ondas generadas en los cuerpos líquidos. En alguna parte de su trayectoria podría estar libre de la influencia gravitacional de un cuerpo físico. En este momento debería dejar de ser onda para ser partícula viajando en línea recta. Esto no sucede porque la densidad del espacio-tiempo, la cual se podría medir según la reacción física del fotón en presencia de esta, causa un efecto de interferencia en el avance del fotón y la trayectoria de este se mantiene en forma de onda, coincidiendo con las ondas generadas en un cuerpo líquido. El fotón, como partícula, no decide avanzar en forma de onda. El espacio-tiempo se lo impone así debido a su densidad, de viscosa naturaleza. Navegando en el espacio-tiempo. Si consideramos esta extraña similitud como una propiedad del espacio-tiempo, se vuelve más simple, entre comillas, navegar en el espacio-tiempo, en cuyo caso, los remos serían la misma gravedad. Si es la gravedad la que separa la materia del espacio-tiempo, esta misma es la que nos puede impulsar a través de él. Podemos cambiar, con el uso de nuestra imaginación, los remos por aspas giratorias de ventilador o de helicóptero. Veremos, con los ojos de nuestra imaginación, cómo los mismos efectos de sustentación que se dan en nuestra atmósfera intraplanetaria se dan en el aparentemente vacío del espacio exterior. Claro que se necesitaría una fuerza magnética y un RPM lo suficientemente considerable como para causar una motricidad aprovechable. La densidad del espacio-tiempo se la puede medir según la reacción física del fotón en presencia de este, tomando como referencia el ritmo de expansión de la onda, es decir, cuánto debe recorrer el fotón, antes de que la siguiente onda se expanda o adquiera mayor longitud, en cada intervalo de tiempo, y la masa de un fotón. Ya que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo, los cálculos necesarios dejan de sernos ajenos y no hay en realidad una fórmula nueva ya que todas las necesarias las conocemos. Si el espacio-tiempo tiene una densidad específica, cualquier cosa, a suficiente velocidad, se estrellaría contra él. Eso debería explicar por qué las ondas de luz nacen muy cortas, ya que inicialmente se estrellan contra él y se expanden con el tiempo. Agujeros negros.
Este es un terreno más complejo y algo complicado de explicar, pero, si usamos la imaginación, ¿debería ser más o menos así? Si consideramos una vez más que es la gravedad lo que separa a la materia del espacio-tiempo, a más materia, debería corresponderle una mayor separación de él. Tomando en cuenta que un agujero negro es materia supercondensada y que por lo tanto, su gravedad es colosal, igual de colosal debería ser la separación de este del espacio-tiempo. De ser así, lo que sucede en un agujero negro, y sobre todo, para que pueda existir interacciones entre los elementos que en él están intentando salir, es que, en realidad, hay una ausencia de tiempo, es decir, que no existe el tiempo en él. El tiempo no se puede detener en él o en sus perímetros ya que la materia, al quedar estática, se estancaría y crearía una especie de costra que impediría que algo salga o entre en él, y su mismo interior debería ser frío ya que no habría ningún tipo de actividad, debido a la misma congelación, o detención del tiempo. De cualquier forma, hay algo que los científicos, de física teórica, no pueden perder y es el sentido común. Para entender cómo funciona el mundo en el que vivimos, es necesario ajustar las matemáticas a él, no al mundo a las matemáticas. Ese es trabajo de ingeniería. Ciclo vital de un fotón. Algo se ha adelantado de este tema. Esta es una propuesta que para algunos, podría o no, coincidir y aportar alguna luz. El desplazamiento de un electrón de una órbita hacia otra empuja violentamente una porción de espacio-tiempo, como lo haría un abanico cuando empuja una porción de aire al moverlo, y el resultado viene a ser la suma de energía y espacio-tiempo en movimiento tal, que se estrella contra el espacio-tiempo circundante, ocasionando que se incendie, como lo haría un cuerpo pequeño contra nuestra atmósfera, siendo reducida por la densidad del espacio-tiempo en velocidad y causando que su trayectoria sea en forma de onda, inicialmente de corta longitud, naciendo así un cuanto de luz radiante de onda corta y a 300.000 km por segundo. Hay que notar que el cuanto de luz debería en realidad ser más veloz pero es ralentizado hasta los 300.000 km por segundo por la resistencia de la densidad del espacio-tiempo. Esta resistencia, a lo largo de la trayectoria del cuanto, causa un desgaste progresivo y a medida que avanza, disminuye su velocidad, longitud de onda y luminosidad, debido a que no golpea contra el espacio-tiempo con la misma fuerza, hasta que en algún punto de su viaje se detenga y se enfríe por completo, quedando como resultado la porción del espacio-tiempo inicialmente puesto en movimiento, pero sin la energía que lo impulsó, puesto que a este punto, ya la ha desgastado. Si nos damos cuenta, desde esta plataforma, es posible determinar el período de vida de un fotón. Una biografía en realidad dependería de muchos más factores relacionados con los elementos materiales o gravitacionales que lo influyan a lo largo de su existencia, por lo cual es importante conocer su ciclo vital de existencia y a ello sumarle toda eventualidad a la que pueda ser sometido determinado cuanto. Entonces, un cuanto de luz está constituido por tres naturalezas: la de la energía, la del espacio y la del tiempo, siendo la energía la que condensa el espacio-tiempo, para dar origen a la materia. Sí, el mundo material que nos rodea, e incluso nuestros cuerpos materiales, estamos constituidos por esto mismo. A eso se debe que mientras más adentro se busca en la materia, más espacio vacío se halla entre sus elementos.